Bueno, buenas tardes. Hola de nuevo, como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Siento mucho a las personas que teníais el link anterior para conectaros a esta entrevista. He tenido problemas técnicos y lo he tenido que eliminar. Así que, bueno, quien pueda entrar en este link ahora, pues fantástico, maravilloso, bienvenido sea. Siento no haber podido avisar porque, nada, acaba de ser, este fallo técnico lo acabo de tener ahora y no he tenido el tiempo de poder avisar a todo el mundo de que estamos en otro link iniciando esta entrevista que teníamos prevista hoy. No hay ni cartel ni nada porque lo he eliminado todo y ya lo editaré cuando una vez hayamos acabado la entrevista y lo colgaré bien para que, bueno, pues todos podáis tener acceso. Mientras estoy aquí en directo también en Instagram, porque como ya voy haciendo últimamente, me conecto aquí solo para que escuchéis la introducción que voy a realizar para esta entrevista que tenemos hoy, para que os animéis y entréis en directo en el canal YouTube de Merry Life, donde estaremos ahora en directo haciendo esta entrevista súper potente, como todas. Me encanta decirlo cada vez, pero es que es así. Y además con un querido amigo y gran sabio que es Sergio Marina, con el que hablaremos de un tema que a continuación os voy a gracias, Conchita. Os voy a exponer, ¿vale? Así que os recuerdo, entrad en el canal YouTube de Merry Life, estamos allí en directo. Si no encontráis el link, sí que me ha dado tiempo a colgarlo en el perfil de mi Instagram. Así que allí en el perfil tenéis el link directo y si no entráis en el canal YouTube, ponéis Merry Life y ahí nos encontraréis. Bueno, ahora sí ya empezamos. Yo aquí solo haré la introducción y luego me voy para que entréis en YouTube, ¿va? Pues bienvenidas y bienvenidos una semana más al Field Ariadna de Merry Life, este espacio de entrevistas conscientes realizadas desde la mirada del alma, nuestra verdadera esencia. Os mando muchos abrazos, muchos cariños a los que estáis ya conectándoos en directo. Muchísimas gracias a los que nos veréis en diferido también y espero que esta entrevista os nutra, os sirva y la podáis compartir para contribuir a expandir conciencia y sabiduría. En la entrevista que tuvimos hace 2 semanas, la cual podéis recuperar en la lista de reproducción del Fil d'Ariadna, hablamos con Valentín García. Os la recomiendo muchísimo, ¿vale? Valentín nos habló de las razas por las cuales hemos transitado hasta ahora como humanidad hasta llegar a la quinta raza raíz, que es la que estamos encarnando actualmente. Y con Valentín, entre muchas cosas, aprendimos que en la tercera raza raíz, la raza Lemur, el hombre, aún conectado con su divinidad, comenzó a experimentar allí ya las pasiones fisiológicas y psíquicas del hombre físico. A medida que las pasiones aumentaron, se perdió la conexión con la divinidad. Por aquel entonces teníamos un tercer ojo, lo que llamamos ahora centro acna y que está vinculado con la glándula pineal. Al sumergirnos a fondo en la materia y las pasiones, se nos cerró el tercer ojo, la ignorancia prevaleció y las cualidades divinas intrínsecas a nuestra alma, que incluían principalmente el poder del uso de la palabra y el uso del sonido, se perdieron. El hombre se volvió inconsciente de sí mismo, de su potencial, de su origen. Esta degradación general también siguió en cuestiones del habla, de la lengua y de sonidos potenciales llamados mantras. Hoy puede que nuestro invitado nos hable un poco de los mantras, porque son las semillas divinas del sonido y la palabra, pero profundizaremos más en ello en otra ocasión, porque es un tema cuya sabiduría aún se desconoce mucho y es algo súper importante que tenemos que recuperar. En fin, los grandes sabios coinciden en que el silencio es mejor que la palabra en todo momento y especialmente cuando no sabemos cómo hablar o qué decir. Hablar acerca de lo que se piensa, que es lo que normalmente hacemos, es distinto a hablar por inspiración. Por lo general, pensamos y hablamos sin ser conscientes de lo que pensamos ni de lo que estamos diciendo. No paramos ni a reflexionar sobre si lo que estamos diciendo hay verdad y hay calidad, ¿no?, en lo que expresamos. Es decir, que normalmente pensamos sin rumbo ni sentido.
La práctica del silencio y el uso sabio y consciente de las palabras es una de las maestrías imprescindibles para alcanzar la plenitud del alma. Así lo reflejan tantísimas enseñanzas de sabiduría antiquísimas. En los Vedas mismos ya se hablaba de ello y otras escrituras de distintas tradiciones milenarias, tales como los trabajos de Hércules, que en Merry Life hablamos mucho de ello. Exactamente el noveno trabajo de Hércules en Sagitario se basa en dichas facultades y Sagitario en trabajar dichas facultades. Y en Sagitario es la energía, Sagitario es la energía por la cual estamos transitando ahora mismo. Así que es ideal que toquemos hoy precisamente este tema para que podamos poner conciencia, comprensión y ponerlo en práctica este mes de diciembre. De hecho, será muy interesante ponerlo en práctica en familia durante las fiestas. Y también es un temazo de reflexión de final de año que nos servirá para que iniciemos el 2023 con nuevos hábitos de silencio y comunicación que nos alineen con el alma y transformen nuestra vida. Hoy damos la bienvenida para hablar de todo ello con Sergio Marina. Me despido del live de Instagram para que, si os apetece conocer toda esta sabiduría de la cual os hablaba en la introducción, paséis a mirarla en directo en el canal YouTube de Merry Life. Ahí estamos en directo con Sergio Marina. Hasta ahora. Vale, perfecto. Pues seguimos aquí, Sergio. Venga, que hoy casi ya ni entras, ¿eh? Qué coincidencia que haya pasado todo esto hoy, que vamos a hablar, ¿no? De la palabra y el silencio. Es como que puede, la vida me estaba diciendo, no, Ariadna, hoy no toca hablar ni, ni nada. Bueno, Pero bueno, el silencio, bueno, en primer lugar, muy buenas, Ariana. Me ha encantado la introducción. Yo creo que poco más tengo que decir ya con esa no, maravillosa, hay muchísimo, hay con esa muchísimo. maravillosa presentación. Y bueno, pues nada, un abrazo para toda la familia, amigos y amigos que están aquí y los que evidentemente pues se sumarán en otro momento. Un temazo, Así como tú es. bien has dicho. Seguro que sí, un temazo que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo cada vez que leo sobre esto y lo voy experimentando también es un universo entero y además súper, súper interesante y creo que algo muy práctico en nuestro día a día que realmente podemos trabajar de forma muy práctica, ¿no? Y que nos lleva a un trabajo interno también muy profundo. O sea, es algo con lo que cualquier persona, estemos en la situación que estemos, podemos tomarnos como un trabajo, bueno, pues continuo, ¿no? Y cotidiano. Sergio, bueno, te presento antes porque tú ya eres como aquí de la familia, esto ya es tu casa, me encanta tenerte aquí pues de forma frecuente, pero para los que no te conozcan, Sergio es doctor en ciencias de la educación, es escritor, es divulgador y experto en educación consciente y expertísimo en sabiduría perenne, como a mí me gusta llamarle. Sergio, la sacralidad del silencio y la palabra. ¿Podrías, no sé, así para empezar a contextualizar, hablarnos un poco de cuál es el origen de lo que es el silencio, el sonido y la palabra? Bueno, esa pregunta es un poco extensa, ¿no? Pero seguro que sabes darnos las claves. Bueno, vamos a intentarlo. No sé si seremos capaces de llevarlo, intentaremos llevarlo más a la cotidianidad, que de alguna manera es lo que nos interesa, ¿no? Bajar un poquito ahí a la práctica, a la vida, ¿no? Bueno, la primera reflexión que sí que creo que es de suma importancia es percibir y comprender que somos silencio. Es decir, nuestra naturaleza primigenia es silencio. Es decir, la vida, la existencia, el universo es silencio. Eso yo creo que es el punto de partida. Fíjate que la sabiduría de la que tú siempre haces mención, la sabiduría sin edad, esa sabiduría perenne, esa sabiduría, en fin, inmanente, siempre ha recalcado que existe una realidad última, una realidad primera, una realidad primigenia. A esa realidad inmanifestada que algunos maestros le pusieron el nombre, por poner un nombre, porque de hecho no tiene nombre, ¿verdad? Es innombrado, pero le pusieron, tuvieron la amabilidad de hacérnoslo fácil para comprenderlo desde la mente, que seguramente luego abordaremos, desde Manas, ese elemento más superior de la mente más parlanchina, más concreta,
del pensamiento, que es el que bloquea precisamente los espacios de silencio, nos compartieron que desde lo inmanifestado, desde la seidad, desde lo absoluto, desde ese parabrahman, desde el silencio original, emana la manifestación. Es decir, haciéndolo de una forma sencilla, desde el silencio es capaz de desplegar todo lo que existe y todo lo que observamos en la manifestación. Desde un planeta, desde un ser humano, desde un animal, desde todos los elementos que configura la naturaleza, desde el mundo elemental, en fin, absolutamente todo, todo siempre tiene esa base primigenia, esa base de lo inmanifestado que, insisto, es el silencio. Por tanto, desde esa emanación del silencio de la cual parte y nace absolutamente todo lo manifestado, que evidentemente es perenne, es eterno y divino de per se, desde ahí se crean las formas, desde ese silencio. Es más, desde la tradición antigua nos dicen que desde ese propio silencio ya tenemos la primera reverberación del propio silencio, es decir, la primera fluctuación del silencio, que es lo que la ciencia de vanguardia empieza ya a cabalar, ¿no? A darse cuenta que ese silencio, ese vacío, esa vacuidad, tiene su propia vibración, ¿no? Es decir, ya puntuamos y sabemos científicamente que el silencio tiene su propia vibración, su propia palabra, ¿no? De hecho, del silencio emana el Om, ¿verdad? El Om, esa vibración primigenia, vibración pura y primigenia, para ser exactos, emana de ese famoso Om que tanto conocemos del mundo hinduista, el Aum del mundo tibetano, ¿verdad? Es esa vibración ya, ¿verdad? Que ya, en definitiva, ya acontece la palabra. Es decir, de ese silencio, Om, reverbera el Om, creando las formas a través de la propia palabra, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, esto da para mucho más, porque de ese Om podemos ya incluso llegar a los planos de la manifestación, a los planos de la existencia, etc, etc, etc. Es decir, al final, como muy bien apuntó Cristo Jesús, al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Es decir, ya tenemos claramente otra nueva afirmación de que del silencio, desde ese espacio de vacuidad, de silencio absoluto, de per se lleva consigo la propia palabra, lleva consigo la propia emanación de la propia manifestación. Con lo cual, esto es sumamente importante, porque ya de entrada percibimos de que todo en la existencia está hecho y configurado a base de silencio, y nosotros, evidentemente, como no podemos ser menos, desde nuestra dimensión álmico-espiritual, lo que hay ahí es un silencio. Es un silencio que emana y brota, evidentemente, desde el amor, desde la compasión, desde todos los atributos que definen nuestros rasgos más internos, ¿no? Y que de ahí, evidentemente, por la propia vibración del propio silencio, es la que, evidentemente, se manifiesta en todos y cada uno de los cuerpos o vehículos de consciencia que emplean nuestra divinidad para vivir la experiencia física, ¿no? Es decir, nuestra personalidad, entendida como nuestro yo físico, nuestro ámbito energético, doble etérico, nuestro cuerpo emocional o astral y, evidentemente, nuestro cuerpo mental. Pero es en el yo superior, en esa tríada superior, donde está verdaderamente ese silencio potencial, donde lo que realmente emana es esa vacuidad, es ese sosiego, esa quietud, ese gozo, esa ananda, que es lo que lleva consigo la expansión del propio silencio, ¿no? Por tanto, como muy bien tú decías de inicio, los grandes maestros, los grandes sabios que siempre nos han recordado que debemos volver al corazón, porque en el corazón, para abrir el corazón, nos necesitamos silencio y soledad, es decir, las dos S's que siempre se han compartido, precisamente para que los procesos superiores del ser humano, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo causal, el mana superior,
la mente es abstracta, creativa, donde están las facultades superiores del ser humano, se puedan expandir de alguna forma y que pueda descender a nuestras células, pueda descender en nuestra cotidianidad. De hecho, como tú muy bien apuntabas, en este momento en el que estamos cruzando, en este momento sagitariano, ¿verdad? De hecho, Sagitario es un signo de silencio, es decir, es el signo del silencio que de alguna manera nos prepara para llevar a Capricornio lo que es el nacimiento del Cristo, ¿verdad? Es decir, preparo las condiciones como ser humano de recogimiento, de introspección, de cuidado, de observación, de conocimiento de mí mismo, para que evidentemente tenga las herramientas suficientes para que de alguna forma pueda nacer y pueda brotar lo que verdaderamente somos. De hecho, en Sagitario me gusta mucho cuando se toca este tema sagitariano, porque Alice Baylis siempre planteaba, cuando hablaba del silencio y de Sagitario concretamente, hablaba de la transformación que rige, por ejemplo, la oruga, es decir, y en concreto la crisálida. La oruga, si lo observamos bien, ejerce una triple transformación a través de su propio conocimiento de per se, es decir, a través de su propio vaciado interior, de su propio silencio. Empieza con un huevo, pero en la primera transformación ya se convierte ese maravilloso huevo en una oruga. Pero fíjate que la oruga no se queda quieta, es decir, a través de un proceso de silencio, a través de un proceso también de introspección, ejerce una segunda transformación. Podríamos decir incluso que una segunda iniciación. Y esa oruga se convierte en una crisálida. Y es en la crisálida donde apunta Alice Baylis que ahí hay un proceso sumamente potente, sumamente maravilloso, donde no puede haber incluso ninguna intervención externa, porque si por poco que la hubiera, ese proceso acabaría rompiéndose de per se. Si lo asociáramos, por ejemplo, a la palabra, si en ese momento de introspección, donde estamos conectados con nosotros mismos, donde fluye y refluye lo que verdaderamente soy, ahí hubiera un movimiento del pensamiento concreto, en fin, donde los estímulos se quedaran atrapados, esa crisálida no podría dar el paso a su última iniciación, a su última transformación, que ya es el paso a mariposa, curiosamente. Entonces, es una buena analogía para darnos cuenta que en el silencio se halla, como decía Pitágoras, la gran sabiduría. Es la sabiduría del alma, es la sabiduría del ser. Y cuanto más seamos capaces de guardar silencio, más capacidad tendremos para poder percibir la verdad en toda la realidad. Sería un poquito bellísimo, es como el momento, Sergio, y también lo hablamos en la entrevista sobre la sabiduría del sol con la doctora Imma Nogués y el doctor Miquel Samarra. El momento previo a la salida del sol es la más importante, cuando aún no vemos el sol, pero vemos el color, este anaranjado, violeta, este color tan espectacular que podemos ver según qué mañana. Aquel momento de silencio profundo, es el antes de, ¿no? Siempre es el antes de, que es el más sabio, el más misterioso, pero el que nos abre una puerta a infinitas posibilidades de lo que pueden hacer allí, ¿no? Y claro, tiene que ser un momento sagrado, precisamente, ¿no? El previo a, ¿no? Efectivamente, la antesala de lo que se gesta, del fruto, pero para tener el fruto hay que prepararlo bien. Es decir, al final no deja de ser una relación también de causa y efecto. Es decir, si nuestra orientación vital está orientada hacia afuera, lo que vamos a recoger es todo lo que de alguna manera estamos cultivando. Es decir, quedarnos atrapados con los alimentos camásicos, con los alimentos sensoriales, con esos alimentos que sabemos que sí, de vez en cuando nos atraen, nos fascinan porque, en fin, nos atrapan, ¿ve? Nos generan apego, pero al final el resultado, de alguna manera, siempre va a ser un resultado dañino para nuestro proceso consciencial, porque la evolución, de alguna manera, ahí va mucho más lenta, nos quedamos atrapados a través de
en fin, de esos elementos con apego, las atracciones, las repulsiones, ¿verdad? Jugamos a eso del me gusta, el no me gusta. Entonces, claro, cuando invertimos la consciencia y tratamos de poner el foco primero de dentro hacia afuera, claro, estamos ya sembrando ciertas cualidades que evidentemente recogeremos con el tiempo, ¿no? Es decir, cada vez que uno se permite, no solo para empezar el día, ese ratito de estar en silencio, de permitirse adentrarse en su propio ser, en su propia divinidad, en realmente dejarse envolver por su presencia, bien, pues eso a lo largo del día, y si vamos poniendo pequeños momentos que nos permitan no ir perdiendo esa conexión sagrada y divina, pues lógicamente estamos sembrando cosechas que tendrán como grandes beneficios pues una capacidad de introspección mayor, una capacidad de profundizar mayor, una capacidad de intuición mucho mayor, una capacidad de inspiración, evidentemente, al bajar el espíritu y plasmarse en las células mucho mayor, una capacidad de ecuanimidad mucho más, en fin, más desarrollada, de discernimiento, es decir, todas esas facultades álmico-espirituales que están en potencia, es decir, Antakarana, de hecho, Sagitario con su arco y su flecha apunta a un lugar concreto, es decir, apunta a Antakarana. Ese noveno trabajo de Hércules va hacia ahí, ¿eh? Es decir, va hacia esa conexión que es la conexión de manas, la mente superior que está relacionada con lo divino y la mente inferior, la mente que arrastra la personalidad, ¿verdad? Y en ese punto es donde ahí tenemos que cultivar y labrar para que eso de alguna manera se pueda ensanchar, Antakarana se abra y como expresabas tú en la introducción, pues esas capacidades, esas facultades psíquicas inherentes a todo ser humano, llamadas siddhis en el mundo del yoga, llamadas, en fin, esos poderes de alguna manera extrasensoriales que se albergan en todos y cada uno de nosotros, se activen. Es decir, de hecho, Ramana Maharshi, por decir uno de tantos, Ramana Maharshi pasó 3/4 partes de su vida en silencio y jamás dejó de dar enseñanzas. Es decir, todos sus devotos recibían diariamente las enseñanzas y él no hablaba. Es decir, él guardaba silencio, entraba en meditación y en samadhi y era capaz de mantener telepáticamente sus enseñanzas y enviárselas a todas las personas que querían conectar con él. Es decir, todo eso nos parece algo, en fin, demasiado lejano, pero es una auténtica realidad. Porque nos hemos desconectado tanto, ¿no?, de la verdadera naturaleza del silencio, de lo que al final es algo que todos somos, ¿no?, en nuestro trasfondo, que tenemos un concepto del silencio que para nada se acerca a esto, ¿no? Es más, lo tememos porque nos parece algo que nos parece vacío, que nos parece bueno, el propio desconocimiento de nosotros mismos y de poder conectar con lo que realmente somos, que ahí se encuentra en el silencio, pues nos da pavor, ¿no? Porque estamos totalmente alejados de eso. Y la importancia, ¿no, Sergio, de poder encontrar estos espacios de silencio, pero no buscarlos fuera, sino encontrarlos dentro de nosotros mismos, aunque estemos en espacios que no estén puramente en silencio, ¿no? Claro, claro, El claro. silencio mental. Efectivamente. De hecho, hubo un gran místico en España del cual recomiendo sus obras, que fue Miguel de Molinos. Miguel de Molinos fue un gran místico español que habló del quietismo, es decir, una práctica espiritual de mantenerse lo más quieto, es decir, pero quieto no solo en la práctica física, es decir, el permitirse el no hacer, ¿verdad? Estamos en la cultura del hacer y de hacer mucho en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y curiosamente las prácticas introspectivas nos invitan a todo lo contrario, en el no hacer, que es hacer en sí mismo y evidentemente bajar la velocidad de nuestro ritmo, ¿no? de nuestros actos, bajar esa impulsividad del cual luego si quieres podremos hablar de la palabra, de lo que habló Buda del silencio y la palabra, que precisamente apunta ahí en una de su noble camino óctuple, ¿no? Y Miguel de Molinos decía, cuidado, el silencio tiene que ser
1, silencio de deseos. Es decir, curioso, pero no nos damos cuenta. A veces podemos estar en silencio, pero proyectando no sé qué, lo que me gustaría, el coche de mis sueños, ¿verdad? Las vacaciones en la playa, ¿verdad? Ahí generamos un mundo mental cargado de deseos, ¿no? Él también hablaba del silencio de la palabra, que es a la que estamos ahora sobre todo refiriéndonos, ¿no? Es decir, acostumbrémonos siempre que no sea necesario a guardar silencio. Como decía el Buda, a guardar el noble silencio. Es decir, pues evidentemente que sí debemos hablar, pero que sea de una manera coherente. Luego veremos el uso de la palabra para que tenga fuerza, ¿no? De dónde nace el poder creador de la palabra. Y da un paso más allá. Miguel de Molinos dice, cuidado, no solo los deseos, silencio de deseos, silencio de palabra, pero también silencio de pensamientos. O sea, cuando vemos estos 3 elementos, nos damos cuenta que es que estamos atrapados en esa verborrea, tanto de deseos, tanto mental como de palabra. Es decir, continuamente, si no percibimos y nos autoobservamos en cada momento, nos damos cuenta de que hablamos en exceso, pensamos en exceso y deseamos en exceso, sin darnos cuenta, ¿no? Con lo cual, ahí lo que estamos haciendo nuevamente es centrifugar nuestro punto de anclaje, que debería ser nuestro ser, nuestro yo soy, nuestro yo superior de dentro, de nuestro interior, lo desplazamos como si fuera de una forma arquetípica, de una forma simbólica, lo desplazamos hacia afuera. ¿Y qué hacemos con ese movimiento? Identificarnos y aferrarnos al pequeño yo, es decir, a nuestro personaje. Con lo cual, de alguna manera, poco a poco y sin darnos cuenta inconscientemente, nos estamos perdiendo el poder que nosotros tenemos como yo soy. De hecho, Cristo Jesús en Salmos dice, quédate en silencio y reconoce que yo soy Dios. Es decir, Cristo Jesús, que no fue cualquier persona, ¿no? Invitaba constantemente a la manifestación de la propia divinidad y a proclamar el reino de Dios en todos y cada uno de nosotros a través del propio silencio. Pero claro, eso, ¿cuándo lo podemos manifestar o cuándo lo podemos ejercer en nuestra cotidianidad? Cuando poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso que creemos que somos, pues no lo somos. Es decir, que ese Sergio, esa Ariadna, que han elegido evidentemente una personalidad para vivir esta experiencia, reconocer que son vehículos importantes, respetables y hay que cuidarlos, amarlos, pero que en definitiva no somos eso. Es decir, somos algo mucho más allá de ese trozo de carne con patas pensante emocionalmente hablando, ¿verdad? Por tanto, la invitación es a recuperar y adueñarnos de nuestro espacio interior y, como decía Lao Tse, dice, el que habla no sabe y el que sabe no habla. Es decir, a permanecer en esa sabiduría interna que evidentemente emana cuando soy capaz de escuchar más, soy capaz de percibir más la energía de la otra persona, soy capaz de observar mucho más, soy capaz incluso de reflexionar mucho más, porque el pensamiento que hace de motor de la propia palabra, como luego veremos, que arrastra todo el mundo camásico, el mundo de los deseos, el mundo de las emociones, es principalmente el vehículo que utiliza la palabra para expresarse. Aquí lo que se requiere es ir un paso más arriba, es decir, ¿puedo expresarme a través de lo yo soy, a través de lo que verdaderamente soy? Pues eso es posible. Y si no, Ariana, un pequeño ejercicio. Simplemente observa cómo se expresa un niño de 0 a 5 años o de 0 casi hasta el primer septenio. A partir ya del primer septenio, en fin, ahí ya empiezan otros movimientos. Pero de 0 a 5, lo que verbaliza ese ser, eso nace del corazón. Esa es la voz del OM, la reverberación de la que hablábamos antes, del propio vacío, del propio silencio. Es la voz del alma.
como decía la obra de Blavatsky, ¿verdad? La voz del silencio. Emana el silencio, esa voz que nace y parte del corazón del alma, ¿verdad? Por tanto, estamos llamados a eso de alguna manera. Hablabas de las razas raíces. Esta raza aria precisamente tiene como legado tocar techo en la mente concreta que ha tocado techo y poner la semilla para la siguiente de la mente abstracta. Y curiosamente, la mente abstracta está asociada con los procesos de introspección y de silencio del ser humano. Es decir, es que todo encaja, es decir, no tenemos más remedio que al final abrirnos a las puertas de lo que verdaderamente somos, abrirnos y degustar lo que la vida nos expresa a través del silencio, a ensimismarnos ante los pequeños detalles que nos da la vida, ¿verdad? Como decían mis grandes amigos los estoicos, habla bien y poco, ¿verdad? Sencillo, poco, pero habla bien, ¿no? Con lo cual, degustarnos con todo eso que nos va a generar, como nos invita también Sagitario para entrar a Capricornio, más sensibilidad, ¿no? Es decir, el silencio nos hace ser mucho más sensibles, pero no solo sensibles desde el punto de vista emocional, sentimental, no. Yo apunto hacia una sensibilidad mayor, hacia una sensibilidad más kinestésica, hacia una sensibilidad energética, a una capacidad de poder ver a otro ser, mirarle a los ojos y como hacía Krishnamurti, que miraba de los ojos hacia arriba. Es decir, esa capacidad de ver, pues, en fin, el aura del otro ser humano, ver incluso la mónada, como llegaba a ver Krishnamurti, ¿no? Porque la sensibilidad no está de la garganta hacia abajo, sino que está de los ojos hacia arriba, ¿verdad? Que seamos capaces de impregnarnos de las cualidades de nuestro ser, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo podemos hacer en nuestra cotidianidad, ¿no? Apuntando nuevamente a través del silencio y cuidando efectivamente el uso noble de la palabra, porque la palabra siempre fue un elemento sagrado y lo hemos convertido en un elemento banal. De hecho, eso es lo que quiero es lo que me gustaría que introdujeras, Sergio, lo sagrado de la palabra, de dónde viene el origen, el poder que antes se tenía con la palabra, porque era algo que también hemos perdido estrepitosamente, ¿no? Y ahora con lo único que nos fijamos a la hora de intentar mejorar el uso de la palabra es para mejorar nuestra comunicación a través de una formación totalmente a nivel formal, ¿no? Quiero decir que no se va a la raíz de lo que realmente significa hablar, de lo que realmente significa la palabra, de los efectos que tienen las palabras, ¿no? Tanto en el tono, como en la tonalidad, como en lo que decimos, como en lo que no decimos. O sea, hay toda una sabiduría aquí subyacente muy importante que, como bien tú estabas diciendo, ¿no? Que ahora es clave que podamos todo esto pues ir integrando para dar ese salto, ¿no? Evolutivo tan importante, y la palabra es un vehículo importantísimo tanto a la hora de podernos autorrealizar nosotros mismos como para relacionarnos con los demás y contribuir a elevar la frecuencia energética y contribuir a la evolución de la humanidad. O sea, que somos totalmente responsables a través de lo que hablamos y de cómo lo hablamos de propiciar todo este cambio, ¿no? sí, Desde la más pura intimidad hasta con los más lejanos. sí, como tú muy bien has dicho, Ariana, es que la palabra es un acto sagrado. Es que la palabra, donde está el poder personal del ser humano, evidentemente también está en esa parte externa. Es decir, cuando manifestamos lo que somos y le damos paso, le damos salida a través de la voz o a través de otras formas, lo que estamos es dando una parte de nosotros. Por eso, perdón, los antiguos decían que a través de la palabra yo puedo crear, pero es que a través de la palabra puedo destruir, a través de la palabra puedo liberar, pero a través de la palabra puedo esclavizar, porque la palabra también es una forma de manifestación de la energía. No Sí, deja de... de hecho, de lo más condensada, o sea, es como una Claro, materialización de nuestros pensamientos y de la mente, por lo tanto, tiene un efecto, ¿no? Aún más efectivo. claro, evidentemente. Ahí hay lo que hay es una vibración
y esa vibración emana evidentemente una energía, con lo cual si estamos diciendo que la palabra recoge una impregnación de lo que somos de alguna manera, pues la cuestión aquí es ¿qué es lo que recoge la palabra de mí? Es decir, si recoge la palabra lo que estoy yo viviendo en mi mundo mental y emocional y en mi mundo físico y energético, lo que va a emanar si yo no estoy en una posición de estabilidad y de equilibrio interno, pues recogerá la misma resonancia, la misma vibración con la que yo estoy vibrando interiormente. Por eso los antiguos lo vieron muy claro, es decir, a medida que yo voy centrándome, a la medida que yo me voy identificando con mi verdadera esencia, lo que va a emanar de mí cuando yo use la palabra es un elemento de poder, es un elemento de alta vibración, ¿no? De hecho, los antiguos utilizaban que la palabra, para que sea poderosa, tiene que haber intención y corazón. De ahí nace el decreto. Es decir, cuando yo quiero decretar algo o cuando yo quiero rezar o orar, en definitiva, como enseñó Cristo Jesús, yo tengo que poner una intención, pero esa intención debe nacer del corazón, debe nacer del alma, para que realmente tenga el efecto. De hecho, Neville Goddard, la obra de Neville Goddard es maravillosa, de la cual invito a todo el mundo que se pueda acercar, porque él habló mucho de la forma de decretar, ¿no? Cómo decretamos, cómo oramos, cómo rezamos, ¿no? Y es una buena reflexión la que él apuntaba. Él decía, miles de súplicas se pierden en el aire cada día, no son atendidas porque las personas siguen rezando a un Dios separado de uno mismo, ¿no? Y cuando uno reza, cuando uno decreta, lo primero que tiene que hacer es sentir en primera persona que ya está recibiendo aquello que está pidiendo. Es decir, yo no estoy pidiendo algo que yo no sea capaz de ser. Ahí está la clave de la forma en la que yo tengo que orar, tengo que pedir o me tengo que entregar, ¿no? Y con la palabra pasa exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, cuando Siddhartha Gautama habla del noble silencio y nos regala el famoso noble camino óctuple, nos dice, para realmente llegar a ese famoso nirvana, para liberarnos de las cadenas del sufrimiento, tenemos que emplear también la palabra correcta. La palabra correcta. ¿Y qué es la palabra correcta? Como decía Siddhartha, uno, el momento adecuado. Cuidar mucho el momento que vas a usar la palabra. Siempre debe ser en el momento que corresponda, ni más ni menos, en el momento adecuado. Segundo elemento, dijo Buda, veracidad. Es decir, sé auténtico contigo mismo, aunque cueste lo que cueste. ¿Cuánto nos cuesta ser veraces a la hora de manifestar la palabra? Por querer quedar bien, querer gustar a los demás, querer etc, 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 ¿verdad? Tantas cosas que hacemos y emitimos a través de la voz para ser reconocidos también a través de los demás, ¿verdad? Y finalmente nos decía la amabilidad. Buda dijo amabilidad. Es decir, sé muy impecable con tu palabra a la hora de dirigirte a los demás. Sé amable, sé agradable, cada uno que le pueda poner el adjetivo, ¿no? Y ahora está aquí el preguntarse y reflexionar con uno mismo, como decían los toltecas, ¿eres impecable con la palabra? Esa impecabilidad de la palabra cada vez que la empleas, la ejerces con una suma certeza, con una suma brillantez, nitidez, etcétera, o realmente usas la palabra como un acto de banalidad, como un acto de, en fin, bueno, en fin, digo esto como podría decir otra cosa, ¿no? ¿Cómo te expresas la relación que tienes con el dinero? Fíjate, es algo tan curioso. Me ha pasado esta misma mañana, ¿no? Hablando con una persona, amiga, evidentemente, y le he hecho esa reflexión. Estábamos hablando del dinero y él empleaba el lenguaje del dinero de una manera dañina, de una manera poco amable, poco cariñosa, tratar mal al dinero. Digo el dinero como podríamos hablar del mundo animal, del mundo de las plantas, igual, es el uso de la palabra. Y yo le hacía la reflexión, ¿estás observando cómo estás tratando a esa energía, cómo es el dinero? ¿Cómo estás relacionándote con la palabra a través de esa energía que es tan importante que es el dinero, más allá del significado que cada uno le quiera dar? ¿Cómo nos hablamos de la misma manera que le hablas al dinero? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos?
yo no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, no voy a llegar. Es decir, cómo usamos la palabra constantemente, la poca amabilidad, la poca sensibilidad que le damos a todo ello. Bien, Claro, antes tendremos que hacernos conscientes de cómo usamos la palabra internamente, con los pensamientos, con nosotros mismos, para después poder hacer este trabajo más externo, ¿no? Cómo exteriorizar sabiamente la palabra y también cómo hablamos a los demás. Y Sergio, algo que muy importante que quiero también que nos compartas, ¿no? También el darnos cuenta, y es lo que ya estabas comentando ahora, ¿no? Pero el acto, el intentar ser inofensivos constantemente, la práctica de la inofensividad, porque a la mínima con la palabra, con el tono, aunque no queramos, de forma inconsciente, constantemente estamos ofendiendo, ¿no? De aquí también la importancia de ante nada que no dudes a la hora de hablar, ¿no? Por lo tanto, antes que nada, silencio, ¿no? Antes que decir cualquier cosa que no esté bien premeditada. Sí, totalmente. Es decir, el principio oriental por excelencia en el mundo hinduista, en el mundo jainista, da igual, es ahimsa. Ahimsa es en la práctica del no daño, pero ahimsa no solo es no hacer daño a terceros, hacer daño a un ser humano, hacer daño también físicamente a un animal. Ahimsa también tiene que ver con nuestros propios actos, con nuestra forma de pensar también. Es decir, porque podemos guardar silencio, pero si estamos pensando mal de otro, si estamos a lo mejor en silencio, pero estamos deseando algo mal hacia otro, si estamos en silencio, pero a lo mejor sentimos envidia porque ese de allí pues está haciendo algo que nosotros a lo mejor no hemos conseguido, claro, todo eso es una forma de manifestación de la energía, evidentemente. Y evidentemente cuando ponemos la palabra ya de por medio, ¿no? Y decretamos, porque también estamos enviando una energía hacia el exterior. Por eso muchas veces también tenemos que ejercer nuestro proceso también de protección interna, de ponernos en nuestro yo soy, para evidentemente cuando estamos intercambiando y nos estamos relacionando con otras personas, también estamos absorbiendo otras energías, estamos absorbiendo el poder de la palabra, ¿verdad? Pero no podemos hacer, Ariadna, ese proceso de ser amables con los demás, como tú decías, si el punto de partida es claro, si yo no me reconozco, es decir, si yo no uso la palabra conmigo de la manera más digna y de la manera más honesta, ¿cómo voy a ser veraz con el otro si yo no soy veraz conmigo mismo? Si yo no soy auténtico. Es decir, esa sabiduría perenne nos enseñó de que cabeza, corazón y acción y palabra, pero tienen que ir en una misma dirección. Ahí está la acción correcta de la que habló el Buda, esa acción sentida, pero la acción sentida tiene que guardar una coherencia que empieza desde el pensamiento, pero luego tienes que sentirlo. Y evidentemente, si no lo sientes ni lo piensas y no va en la misma dirección, vas a decir una cosa contraria y acabas haciendo otra. Es que el gran mal, uno de los males que sufre el ser humano es la incoherencia. Y de esa incoherencia nace la impaciencia. Y de esa impaciencia nace el sufrimiento. ¿Por qué? Porque podemos pensar A, pero nuestro corazón nos dice B. Decimos C y acabamos haciendo D. Hay una profunda incoherencia en todo nuestro proceso vital, ¿no? Con lo cual, nuestra manifestación, nuestra forma de manifestar nuestra energía, nuestro poder personal es sumamente quieto, es sumamente reducido, es escaso. Falta poder, como decía don Juan Matus. En el mundo chamánico, en el mundo, no sé, pitagórico, lo que nos enseñaban es precisamente a guardar esa coherencia constante, porque esa coherencia lo que hace es no desperdigar energía, es no desgastarnos emocionalmente y mentalmente constantemente. Es decir, reunir poder, reunir energía para que evidentemente podamos tomar decisiones sentidas y evidentemente la palabra tiene un precio. En la palabra está nuestro sello, está nuestro carnet de identidad. Hoy en día date cuenta que el poder de la palabra es banal, es decir, casi no nos fiamos los unos y los otros. Antes el poder de la palabra era sagrado y si yo te decía que sí, mi poder de la palabra era mi sello, mi carnet de identidad. Hoy el sí, que una persona casi te diga una cosa,
casi tienes que ir en pinzas porque, en fin, dámelo por escrito, en fin, tiene que estar esto sumamente redactado y tal, con sello, o sea, le hemos ido perdiendo el valor que tuvo Bueno, siempre. hasta hay una expresión ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? De las palabras se las lleva el viento. O sea, imagínate Claro, la confianza que tenemos nosotros mismos. efectivamente. Entonces, eso nos lleva, evidentemente, a revisarnos, nos lleva a conocernos bien, nos lleva a darnos cuenta de cómo usamos nuestra propia palabra, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y tenemos una herramienta muy antigua que nos funciona y precisamente en Sagitario se apunta al control del pensamiento, ¿no? Es decir, controla tu pensamiento, como dice el Mahamudra. Cada vez que pienses, corta el pensamiento de raíz, ese pensamiento concreto, ese pensamiento limitante, ese pensamiento negativo, que la gran mayoría de esos pensamientos no son nuestros. Curiosamente no son nuestros, son pensamientos que los cogemos del inconsciente colectivo, que son pensamientos de escasez, pensamientos de miedo, pensamientos de confrontación, de rabia, de insatisfacción, pero cuando uno se da cuenta y percibe y se da cuenta que está pensando, lo que tiene que hacer es cortar el pensamiento. Es decir, centrarse, respirar. Para eso tenemos la respiración, el vehículo sagrado, para poder retomar el aquí y el ahora, ¿no? Bien, pues cuando tenemos el poder de transmutar ese pensamiento y controlar el pensamiento, esa palabra, y darle una vibración diferente, podemos jugar también, hacer magia. Eso es magia en el mundo esotérico. Es decir, cambiarle la vibración a la palabra. Cuando yo estoy a punto de dar luz a una palabra, rápidamente le puedo cambiar la polaridad. El juego de polaridades es un elemento de poder que podemos incorporar. Cuando yo estoy triste, puedo darme cuenta de mi tristeza, permitir que se exprese, pero rápidamente cambiarle la polaridad para que ese elemento, a la hora de sacarlo hacia afuera y verbalizarlo, pueda tener otra vibración, ¿no? Y Porque además cada es que vez... el efecto es tan directo, ¿no? Con la palabra, jugar a eso, a cambiar de calidad, de vibración de la palabra, relacionándonos con nuestros familiares o con las personas que normalmente nos relacionamos cada día y que siempre se acaban generando las mismas dinámicas, ¿no? Los mismos tonos, tal. De repente, cuando cambias eso, cambias una expresión, una solicitud, una palabra, ves cómo la otra persona, claro, también lo recibe de otra forma, ¿no? Y la realidad y lo que pasa luego después cambia totalmente y es como dices, wow, qué poder hay aquí, ¿no? Y poder hacer este entrenamiento diario es que transforma la realidad tal cual. Totalmente, totalmente. Al final, como hemos dicho antes, es que es una forma de manifestación de la energía. A veces cuando las personas a mí se me acercan o en mi círculo cercano y hablamos de la enfermedad, yo me gusta escuchar, ¿no? Pero si hay amistad y hay confianza, me gusta expresarles, no me hables de la enfermedad, cámbiale la polaridad. Es decir, afirma constantemente, yo estoy sano. Yo estoy sano, verbaliza constantemente, dale el poder que se merece a la palabra, pero digo por la enfermedad, pero podemos hablar da igual del trabajo, en fin, de la amistad, de la pareja. Es decir, hay que decretar. Si decretas, decreta ya afirmando lo que es, pero siempre en un tono constructivo, de alta vibración, ¿no? Y si encima le puedes poner el corazón, le puedes poner el sentimiento, pero no el sentimiento de la emoción, sino... en yoga hablamos del bhakti yoga, ¿no? Del bhakti de la devoción, el que nace del corazón, que nace de la pasión interna, de la fuerza que emana nuestro ser. Si le puedes poner una pizca de eso, o sea, lo que se expande es inabarcable, es decir, es que es una energía ilimitada que, como bien decías, de hecho la ciencia se acerca ahora a través de las células, famosas células espejo. Es decir, cuando yo estoy vibrando de una forma, de alguna manera estoy vibrando, haciendo vibrar al otro. Es decir, las células del otro están también vibrando, ¿no? Y soy capaz de poder empatizar, capaz de incluso de imitar, de ejercer un proceso mucho más abierto y dispuesto con la otra persona, ¿no? Ahí sí que nace pues esa compasión de verdad, no la compasión de la mente, que es una compasión falsa, ¿no? De decir, no, sí, en fin, entiendo tu sufrimiento, pero bueno, en fin, no. Sí, es una compasión que nace del ser, del corazón, ¿no? Digo, reconozco tu sufrimiento y evidentemente te mando toda esa energía, toda mi fuerza para que te pueda ayudar, ¿no? Para que te pueda
sumar en tu viaje, ¿no? Por Aún tanto, así, es sumamente importante, ¿no? Sergio, cuando ponemos en práctica estos ejercicios, estas intenciones que provienen del alma, bueno, esto al ego, ¿no? Al pequeño yo no le gusta, o sea, es incómodo, habrá muchas incomodidades, habrá emociones, pensamientos que nos estarán allí boicoteando para que precisamente no podamos hacer estos ejercicios verbales y de expresión que nos vienen del alma. Así que, ¿qué tips nos darías a la hora de poner en práctica esta sabiduría a través de la palabra? Lo primero, dos elementos que creo que son sencillos y prácticos, sumamente prácticos, pero sumamente poderosos. El primero es la gratitud y el agradecimiento. Es decir, tenemos que llegar al corazón, tenemos que abrir el corazón. Estamos llamados a esto. Hay un exceso de mente concreta en el ser humano. Y poco a poco eso tenemos que ir transformándolos. Es que estamos llamados a eso. Esto ya ha cumplido, la loca de la casa ha cumplido, pero con creces, todo lo que debía cumplir. Pero es que hay que dar un paso más allá. Es que hay ya que empezar a sentir. Hay que bajar al corazón, ¿no? Y cuando ya empezamos a bajar al corazón, lo que empieza a brotar de nosotros poco a poco es la gratitud. Es un estado del ser interior que percibe nítidamente de que todo es como corresponde, de que todo está en el lugar que corresponde, de que todo llega y que todo se va cuando corresponde. Y ahí brota la confianza y la aceptación en la vida, que es la clave para darle la mano a la existencia y para vivir en plenitud. La confianza y la aceptación. Pero la mente no confía, la mente no acepta. Por tanto, el trabajo está ahí en el corazón. Y cuando poco a poco uso la palabra desde el corazón y empiezo desde la gratitud más profunda de ser y existir, empiezo a decirle a la vida que sí, que un gracias a la vida, gracias por ser, gracias por vivir y gracias por existir. Y que ese mantra de la gratitud y del agradecimiento en su dimensión externa esté presente en tu día a día. Pero no una vez, sino tantas veces como sea. De hecho, Ho'oponopono, la sabiduría, una de las sabidurías milenarias perennes, evidentemente, también pone el acento en la gratitud a través del gracias. Gracias, no nos cansemos de dar las gracias, de sentirnos recogidos en nuestra isla interior, como decía el Buda, ponernos las manos en el corazón, en Anahata, y sentir la gratitud, tan solo por ser, tan solo por existir. Por lo tanto, hasta cuando nos equivoquemos, también. Efectivamente, pero la equivocación es un acto del pequeño yo, es un pensamiento erróneo de dualidad del pequeño yo, en percibir que aquello que debería de ser y que es, se confronta con lo que pienso que tendría que ser lo que estoy viviendo. Es un auténtico error. De hecho, hay un decreto maravilloso que yo empleo con mucha frecuencia, si quieres lo puedo compartir, es un decreto cabalístico que dice: reconozco la manifestación de su indesviable justicia ante todas las circunstancias de mi vida. Si quieres, lo Sí, si lo repito. puedes repetir. Reconozco la manifestación de su indesviable justicia ante todas las circunstancias de mi vida. Si yo soy capaz de decretar constantemente este mantra, decreto, que cada uno lo exprese como sienta, incluso lo puede visualizar a través del pentaalfa, del pentagrama. Si soy capaz de visualizar, yo lo que siento ahí es una profunda paz interior, de reconocer sí o sí que la vida me está dando esa experiencia que corresponde vivir, la que es, la que yo necesito, aunque no lo vea, aunque no lo perciba, aunque, en fin, pueda estar o no de acuerdo, pero ahí reconozco que mi presencia va mucho más allá a lo que piense el pequeño yo. Y es la justicia divina que hace que yo, de alguna manera reconozca que esa experiencia
es fruto y es beneficiosa para mi evolución y mi crecimiento, ¿no? Claro, es que este reconocimiento constante, diario, que deberíamos entrenar diariamente, el reconocernos desde allí, desde esta divinidad eterna, maravillosa que somos, experimentando a través de esta personalidad, después, tras tantas vidas y tantas vidas que nos quedan, gozar de esta encarnación. O sea, este reconocimiento es básico, básico en todo a la hora de vivir en nuestra cotidianidad, en nuestra autotransformación para ser mejores personas, ¿no? Y también a la hora de poner en práctica esta sabiduría del habla. Sin este reconocimiento, Sergio, yo por eso quiero en cada entrevista recordar que todo lo que hablamos aquí lo hacemos desde la mirada del alma, porque es que si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene trabajarnos emocionalmente, mentalmente, hasta físicamente? ¿Con qué propósito? ¿Con qué sentido? Si no partimos de este reconocimiento de lo que realmente somos, ¿no? Y esto es súper importante, como estabas bien diciendo, que lo hagamos constantemente, porque enseguida allí la personalidad, con lo que hace tantos años, tantas vidas, estamos ahí agarrados pensándonos que somos esta personalidad, pues tendemos a volver allí, ¿no? Y ese trabajo de reconocimiento para luego poner en práctica todas estas herramientas que estamos aportando es clave. Totalmente. Así es la purificación del carácter de lo que nos hablaban los antiguos, ¿no? Es, por un lado, desidentificarte de esos vehículos que sí, que nos ayudan a vivir la experiencia humana, pero reconocerte lo que verdaderamente soy. Es decir, reconocer el Dios, diosa que todos somos y que todo es, y que ese silencio y esa vacuidad está presente, inmanente en todo lo que es y en toda la existencia, incluido evidentemente nosotros, ¿no? Y como segundo tip, permíteme, Ariana, si quieres, antes de finalizar, Sí. apuntar sobre todo a manas, apuntar sobre todo a la mente superior. Es decir, la mente concreta es la que recoge el pensamiento concreto, ese pensamiento limitante del que hemos hablado, el pensamiento negativo, el pensamiento más inconsciente, el pensamiento burdo, que es un pensamiento escaso, ¿verdad? Es un pensamiento dañino, repetitivo, bien. Cuando apuntamos, y lo decía antes como Sagitario, apunta la flecha antacarana, apunta hacia allá arriba, apunta hacia el yo superior, apunta hacia ese cuerpo causal, a ese mana superior. ¿Y cómo podemos trabajar mana superior para que poco a poco tiene un doble efecto, curiosamente, cuando vamos a manas? Por un lado, aquieta la mente concreta, es decir, cuando yo apunto y trato de expandir y desarrollar la mente superior, por un lado bloquea, por un lado aquieta, por un lado serena y calma el mundo mental concreto, con lo cual es importante porque la calidad del pensamiento concreto y el volumen del pensamiento va poco a poco cesando de alguna manera, va minorando, ¿verdad? Y cuando apunto, por un lado, al mundo mental superior, lo que estoy haciendo ahí es entrar en contacto con lo que verdaderamente soy. ¿Y cómo entro en contacto con lo que verdaderamente soy a través de la mente superior? Pues muy fácil, a través de los procesos introspectivos, guardando silencio, evidentemente también a través de la creación, a través del arte, la pintura, el baile, la danza, la música, la matemática, es decir, los procesos de abstracción compleja, donde la mente concreta no tiene lugar, es decir, donde hay una absorción del pensamiento y me elevo hacia un proceso mucho más profundo, ¿no? El pintar un cuadro, ¿verdad? Hace poco compartías tú también un live en fin, Con con un Javier ser Melguizo. correcto, ¿no? Es decir, de qué forma es el pincel que pinta a través de mí, ¿no? Es decir, es el ser que se manifiesta y usa el pincel para evocar lo que verdaderamente es. Ahí estás apuntando a la mente superior. Es decir, ahí estás expandiendo lo que verdaderamente eres, ¿no? Por tanto, más mente superior y menos mente concreta. Es decir, tendríamos que de alguna manera cuantificar cuánto tiempo le dedicamos a una cosa. Por ejemplo, las lecturas reflexivas, evidentemente, también expanden. El escuchar una conferencia y el poder impregnarte a través de la escucha consciente, todo eso levanta, expande
potencia la mente superior. Claro, de lo que nos nutrimos cada día, ¿no? En lugar de poner el telediario cada día, en lugar de estar mirando todo el día Instagram y las redes y cosas que realmente están allí sobreestimulándonos sin ningún objetivo, em, todo esto os obstaculiza muchísimo todo este trabajo Claro. de llegar a la mente superior. Claro, claro. Al final cuenta que, de hecho, los antiguos nos hablaban del santo grial, ¿verdad? De esa copa, ¿no? Que simboliza el cuerpo causal, pero claro, toda esa potencia del yo superior, ¿no? Donde está impregnado toda nuestra sabiduría, donde está el silencio, donde está el gozo, donde está, en fin, todas nuestras cualidades están como constreñidas. No es que no estén o tengamos que ir a buscarlas no sé dónde, no, si están, porque ya lo somos, no pueden desaparecer ni hacer algo para conseguirlas, pero están, es decir, están en potencia ahí, constreñidas y no pueden bajar, ¿verdad? Porque esa parte de la copa está apretando y de alguna manera está cerrada la llave, Antacarana está cerrado, ¿no? Entonces, cuando poco a poco vamos apostando más por esa mente superior y poco a poco abandonamos esas prácticas de mente concreta, ¿no? Esas prácticas que ya de desconexión, de enajenación, porque al final escapamos de nosotros mismos empleando recursos como, no sé, el entretenimiento, como dice Emilio Carrillo, el entretenimiento lelo, el Sí, entretenimiento barato, ¿no? En sí, fin, da sí, igual, total. o nos enajenamos, yo qué sé, pues cada uno, de alguna manera, a través de la alimentación, queremos escapar, ¿no? Y ahí hay que estar atentos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo de tu encarnación, de tu día a día, le dedicas a la mente superior, a esos procesos mucho más profundos, más reflexivos, más conscientes, más verdaderos en definitiva? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al tiempo banal, al tiempo de reloj, al tiempo que nos mata, al tiempo que nos esclaviza, ¿verdad? Estos son los eslogans del futuro, ¿eh? Tal cual, ya los veo. Al en tiempo los- de Cronos, ¿no? A ese Dios que nos, como decían los griegos, que nos mata, si nos está machacando, ¿no? En cambio, Kairos, que por cierto ahora es el que está tomando las riendas y el tiempo va volando, ¿no? Deprisa, o sea, esto va que vuela, porque es Kairos el que nos está realmente poniendo, nos está agitando, ¿no? Decir, es el tiempo espiritual, de alguna manera también nos invita a eso, ¿no? A que pongamos nuestra atención, ¿no? Y disparemos la flecha ya a un lugar muy concreto que es apuntar a lo alto, ¿no? Apunta a lo alto, siempre a lo alto. Y de alguna manera eso también genera su karma, efectivamente, su relación de causa y efecto, ¿no? Tendrá también sus frutos que recogeremos si apuntamos alto. Con lo cual, de alguna manera, podemos eso hacerlo en nuestra cotidianidad y eso está en nuestras manos, Y no de está. hecho, Sergio, ya para cerrar, pero es que claro, tenemos las Navidades aquí y es un momento perfecto en las vacaciones para poder en práctica todo esto, para poder entrenar y focalizarnos más en la mente superior, haciendo todas esas actividades artísticas que nos lleven a ejercitar la mente superior. Pero también el encuentro con los familiares y los amigos y los compañeros y las fiestas, las cenas, que muchas de ellas y a muchos pues les provoca más rechazo que gusto. Y todos los conflictos que surgen cada año, es que de verdad que cuando te lo miras con distancia es en plan, es que somos todos que no se aguanta todo esto, ¿no? Pero es una maravillosa oportunidad cuando lo vivimos desde el alma, precisamente para poner en práctica estas herramientas que has expuesto hoy, ¿no? Y a la hora de relacionarnos a través de las palabras, a través del silencio, dinos nada, ya para un minuto para acabar, tips prácticos ya de cómo nos podemos relacionar desde este lugar ahora en las fiestas con nuestros allegados, con aquellos con los que no nos llevamos tan bien, con los nervios que surgen siempre. ¿Cómo nos podemos posicionar desde este lugar? Bueno, lo que brota del alma siempre es el amor, ¿no? Es el amor incondicional. Evidentemente que la Navidad ha tomado unos tintes ya desde hace muchos lustros que poco tiene que ver con la celebración del Cristo interior de cada uno, ¿no? Donde son procesos de mucho más introspección, de mucho más silencio, de mucha más recapitulación, que es un elemento sumamente importante. No podemos cerrar el año de cualquier forma. Los pitagóricos, los antiguos, siempre nos invitaban a hacer una buena recapitulación en relación a nuestro proyecto del alma.
Es decir, observar qué hemos hecho durante el año, hacia dónde hemos ido, cuál ha sido nuestra orientación de vida, ¿verdad? Y si se ajusta o no con nuestro propósito del alma, que todos lo sabemos de alguna manera. Otra cosa es que miremos a otro lado, ¿no? Pero ahí invitar a la recapitulación. Bien, pues en esas conversaciones, pues tratar también de, evidentemente, en la medida que podamos apuntar alto, no caer en la banalidad, no caer en el vale todo, ¿no? Evidentemente, pues somos personas y nos relacionamos, pero, en fin, en la medida que podamos, pues guardar silencio, observar más, escuchar más, ¿no? Y abrir el corazón, ¿no? Si hay alguna ahí rendija con cosilla puntual, con alguien, pues a veces pues podemos enviar luz de muchas maneras, ¿no? Enviar un pensamiento bonito, enviar también, si nos, en fin, no nos atrevemos a usar la palabra por lo que pueda pasar, pues enviar también esa, yo te bendigo, decían los maestros, ¿no? Siempre que haya ahí algo allí, pues emplear el uso de la palabra, el yo te bendigo, si tienes una persona que por lo que sea, pues no ha habido, en fin, varias cosas que pone la vida, yo lo puedo entender evidentemente y nos puede pasar a todos, pero que no sea un elemento que a ti te sujete a unas posiciones mucho más egoicas y mucho más de baja vibración, ¿no? Pues puedes ahí recitar tú mismo el yo te bendigo y anclarte en tu frecuencia yo soy, que esa es la frecuencia del amor y evidentemente, pues bueno, integrarlo todo, ¿no? Pero acordémonos que son momentos pero de celebración más con uno mismo, ¿no? No tanto con lo exterior, que no digo que no esté, evidentemente, porque cambiar la tradición de un día para otro, esto costaría muchos años, pero creo que son momentos de contención, ¿no? Con momentos también de recogimiento. Ser, claro, de recogimiento, en fin, de evitar tanto gasto, de evitar tanto consumo, de evitar tantos elementos materiales, de educar en base a la sobriedad, educar en base a, en fin, a esos elementos que tienen que ver con el necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, ¿no? Que es el lenguaje del alma, el lenguaje de la sobriedad, ¿no? Que realmente nos enfoquemos más al ser que no tanto al tener, al poseer y demás, ¿no? Por tanto, pues una mirada inocente, no una mirada intentar que sea inocente y una mirada pues amorosa y compasiva en esos momentos que evidentemente si están, pues hay que vivirlos y que seguramente podemos sacar provecho y en esos terrenos de juego, entre comillas, podemos sacar grandes lecciones porque nos podemos ver también nosotros años atrás, ver un poco cuál es nuestra evolución, cómo queríamos llamar la atención en esas reuniones, cómo queríamos destacar lo que hacemos, lo que somos, ¿verdad? Ponernos medallas. Y ahora quizás con el paso del tiempo, en conciencia, pues percibimos también eso como un acto más de, en fin, más de conocimiento de nosotros mismos, ¿no? De qué manera podemos ser mucho más nobles en nuestra forma de relacionarnos, mucho más coherentes con lo que sentimos, aprender a decir no también. Si hay momentos que sentimos que no debemos de asistir, pues ya dejar de quedar bien del querer ir allí porque sí, bueno, porque toca. Bueno, pues esos que tocas de alguna manera poco a poco también hay que podarlos, ¿no? Y si el corazón indica pues que no sientes que debes de ir, pues hay que ser coherente con lo que sentimos, ¿no? Bueno, más allá de lo socialmente establecido, ¿no? Porque claro, esa es otra, ¿no? El inconsciente colectivo nos empuja de alguna manera y pone una energía de que las cosas siempre tienen que ser una dirección, ¿no? Y cuando uno se aleja de esa dirección, pues casi se siente mal, ¿no? Porque se siente incomprendido, se siente no reconocido. Bueno, hay que trascender también esos elementos que son también egoicos, que tienen que ver también a veces con el yo espiritual, ¿no? Con lo cual, ser firmes en nuestras decisiones, enviar amor y luz con todas las personas y seres que nos rodean, pero al final no nos olvidemos que el crecimiento es personal y la salvación es colectiva, con lo cual aquí cada uno tiene que poner de su propia parte con su propia responsabilidad y centrarse, nunca mejor dicho, en uno mismo. Y cuando yo me doy, estoy en disposición de dar. Y esa es la regla de 3 que funciona siempre, ¿no? Con lo cual, abracemos las experiencias, pero también tenemos que tener determinación y criterio personal, sentido para saber decir sí y en otros casos saber decir no, que tanto nos cuesta, ¿verdad? Otro temazo también, Sergio. Lo dejamos aquí por eso.
Bueno, muchísimas gracias. Yo lo he disfrutado muchísimo, he aprendido como siempre mucho de ti y este es un tema que yo creo que vale mucho la pena escuchar, integrar, reflexionar muchísimo. Ahora que Vale la, estamos vale la alegría. vale la alegría. Otra, Alegría. ¿ves? Tenemos que pensar bien lo que decimos. Vale la alegría, vale el amor, lo vale todo Así es. para poner conciencia, más en estos momentos de, como decías, recogimiento, de reflexión, de ver cómo hemos crecido también este año, que yo creo que ha habido muchísimas transformaciones Así es. y es bonito poder hacer toda esta reflexión de reconocimiento y también de ver cómo podemos ir puliendo, ¿no?, el vehículo a través del tema que hemos expuesto ahí hoy tan importante. Infinitas gracias, Sergio. Infinitas gracias a todo el mundo que se ha acabado conectando. Me alegro un montón que al final hayáis encontrado este link que he generado allí de repente porque el otro pues lo he eliminado sin querer. Y me alegro que se haya encontrado, que hayáis podido entrar y ahora lo pondremos bien también en las publicaciones para que la gente pueda verla también en diferido. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo muy grande. Otro para ti y otro para todos nuestros amigos y amigas. Y a cerrar muy bien el año, como decíamos, cerrarlo bien, en conciencia y sobre todo también arrancarlo bien, empezarlo bien, también es un elemento importantísimo para que pueda generar una buena inercia, una buena energía y alinearnos con el alma, con el plan del alma de cada uno. Claro que sí. Un abrazo grande. Así es, qué potente. Gracias. ¡Mua! Besitos. Adiós, adiós. Adiós.